La respiración de Zeta salió en jadeos superficiales y entrecortados. Estaba sentada sola en el desolado páramo del planeta helado de Mara 7. El frío implacable mordía su piel azul y su cuerpo temblaba bajo el peso de su agotamiento. El viento helado aullaba a través de los restos irregulares de la nave espacial que una vez había sido su hogar, pero ahora no era más que un cascarón roto enterrado bajo la nieve. Su tripulación la había dejado atrás, abandonada para morir en este entorno hostil donde incluso los metales más duros se agrietaban bajo la presión del hielo infinito. Ella se llevó las rodillas al pecho tratando de evitar el frío que le golpeaba los huesos. La especie Salani era conocida por su resistencia, capaz de sobrevivir en los climas más duros de la galaxia, pero Mara 7 era un mundo diseñado para vencer incluso a los más fuertes. Los vientos helados atravesaron su traje de supervivencia como si nada, y el opresivo cielo gris de arriba la hizo sentir como si el planeta mismo ya se hubiera rendido con ella. Cera apretó la mandíbula reprimiendo el amargo pensamiento de que la perseguía, la habían dejado morir, su tripulación, la gente en la que había confiado, como su familia, la habían considerado demasiado débil para continuar su misión en su desesperada huida. Habían tomado el último transbordador funcional y desaparecieron en las nubes, dejándola atrás para enfrentar los horrores del páramo helado. El viento cambió de repente, trayendo consigo un sonido sordo y retumbante. Cera congeló su corazón, latiendo con fuerza en su pecho. No necesitaba mirar. Para saber qué era, las criaturas de Mara 7 eran infames, masivos, silenciosos, cazadores que merodeaban por los campos de hielo atraídos por el calor de la carne viva. Nadie había sobrevivido a un encuentro lo suficiente como para describirlos por completo, pero los cuentos eran suficientes para infundir miedo incluso en las almas más valientes. Una sombra se cernía sobre ella, su forma masiva apenas visible a través de la nieve cegadora. El corazón de Cira se aceleró mientras el suelo debajo de ella temblaba. Así era, así fue como terminó su historia. Al en un planeta abandonado, devorado por una bestia que nadie había vivido para ver, pero luego, como si el destino hubiera decidido intervenir, un sonido distante atravesó la tormenta. El sonido agudo de los motores acercándose rápidamente. La cabeza de Cira se sacudió. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Una nave, aquí la silueta de una pequeña nave espacial, apareció en el cielo descendiendo rápidamente a través de la nieve arremolinada. El rugido de sus motores llenó el aire cuando aterrizó a solo unos metros de distancia, enviando una nube de escarcha por un momento. Zero estaba demasiado aturdido para moverse. ¿Era esto un rescate? ¿O solo otro giro cruel del destino? La criatura detrás de ella dejó escapar un gutural, rompiendo su trance sin pensar. Cer se puso de pie y corrió hacia la nave. Sus miembros congelados apenas obedecían sus órdenes. La nieve era profunda y cada paso se sentía como una batalla, pero ella siguió adelante con todo lo que tenía detrás de ella. El suelo se agrietó cuando la criatura se cerró en su aliento helado visible en el aire. La rampa de la nave bajó con un silbido y Cera sintió una oleada de esperanza. Solo unos pocos pasos más. Solo un poco más lejos, apareció una figura en la parte superior de la rampa. Un humano alto y robusto, con un traje desgastado por la batalla, extendió La mano que ella extendió alcanzó la nave, la agarró del brazo y la jaló hacia adentro. Justo cuando la rampa se cerró detrás de ellos, la criatura se estrelló contra el costado de la nave con un ruido sordo que hizo temblar los huesos, pero era demasiado tarde. Cer se derrumbó en el frío piso de metal, jadeando, su cuerpo temblando incontrolablemente. Los motores de la nave cobraron vida. Los levantó del suelo y los alejó de la trampa mortal helada que estaba debajo. Cera miró hacia arriba. Su visión borrosa se encontró con la mirada de su improbable salvador. El rostro del humano estaba asustado, sus ojos afilados con inteligencia. Pero había una suavidad en su expresión. No esperaba que pareciera que podría necesitar una mano, dijo. Su voz era baja y áspera. Cera parpadeó, todavía demasiado aturdida para hablar de todas las cosas.
que había imaginado en sus últimos momentos que un humano la salvaría. No había sido uno de ellos. Ser miró fijamente al humano, su mente, todavía tambaleándose por el caos afuera, apenas podía procesar el hecho de que estaba viva y mucho menos que un humano, de la especie, a la que le habían enseñado a temer y desconfiar, era la razón por la que sobrevivió fue porque su cuerpo le picaba por el frío. Pero el calor artificial de la nave la estaba descongelando lentamente, devolviéndola a la realidad. El humano se puso de pie y le ofreció una mano. «Soy Jason», dijo con voz firme, pero aún con ese gruff edge. «Aún no estamos fuera de peligro, pero estás a salvo por ahora». Sarah dudó por un momento antes de tomar su mano, lo que le permitió ponerla de pie. Cada parte de ella gritaba para desconfiar del extraño y retroceder ante su toque. Pero estaba demasiado exhausta, demasiado desesperada por sobrevivir. Podía sentir la nave en movimiento, los motores zumbando suavemente bajo sus pies mientras subían más alto en el cielo, lejos del páramo congelado de abajo. «¿Por qué me ayudaste?» La voz de Zerk era tranquila, apenas más que un susurro. No esperaba mucho. Gran respuesta. Se sabía que los humanos eran egoístas y se enfocaban solo en su propia supervivencia. Jason no respondió de inmediato. La miró con una extraña mezcla de curiosidad y algo que ella no podía identificar. Compasión. «No iba a dejarte morir allí abajo», finalmente dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. «No todos somos despiadados. La nave». Se sacudió levemente y Ser sintió una punzada de miedo atravesarla. Miró hacia las ventanas, pero no vio nada más que las nubes de tormenta que aún envolvían a Mara 7. La enorme criatura que casi le había quitado la vida estaba muy abajo. Ahora estaba oculta bajo las interminables capas de hielo y nieve, pero el recuerdo de ella permaneció en su mente. Jason notó su inquietud e hizo un gesto hacia la cabina. «Vamos, te mostraré a dónde nos dirigimos». Ser lo siguió. Sus extremidades aún estaban rígidas por el frío, pero se obligó a seguir moviéndose. La nave no era grande, pero era funcional, diseñada para misiones rápidas de corto alcance, en lugar de viajes largos. Cuando entraron en la cabina, Sarah vio el planeta encogiéndose debajo de ellos. Sus montañas irregulares y campos de hielo desaparecieron debajo de una espesa capa de nubes. Sintió una extraña sensación de alivio, pero fue fugaz. Estaban escapando. Un peligro, pero no podía quitarse la sensación de que había más por venir. «¿Por qué estabas en Mara 7?» preguntó Jason. Preguntó, rompiendo el silencio. La garganta de Zerk se apretó ante la pregunta. La traición de su tripulación todavía estaba fresca, el aguijón del abandono cortando más profundo que cualquier herida física. «Quedé atrás», dijo ella luchando por mantener su voz firme. «Mi tripulación. Pensaban que no era lo suficientemente fuerte para completar la misión». Jason frunció el ceño y la miró por el rabillo del ojo. «Te dejaron. En un planeta como ese», Sarah sintió, sin confiar en sí misma para decir más. Podía sentir sus ojos en ella. Pero mantuvo, su mirada fija en las estrellas que tenía delante, tratando de empujar los recuerdos de su tripulación fuera de su mente. El dolor, la ira, todos se arremolinaban dentro de ella, amenazando con abrumar su frágil compostura. Jason no presionó más, en cambio, se reclinó en su asiento, pasándose una mano por su cabello desordenado. «Bueno, supongo que ambos fuimos abandonados». Entonces, Sarah se giró hacia él, sorprendida por sus palabras. «Tú sí, Jason», dijo. Su tono era casual, aunque había un dejo de amargura detrás de él. «Se suponía que yo tampoco estaría aquí. Mi escuadrón fue aniquilado en una misión hace unos meses. Los altos mandos decidieron que no valía la pena rescatarme, así que he estado valiéndome por mí misma desde entonces». Por un momento los dos se sentaron en silencio. El zumbido de los motores de la nave era el único sonido entre ellos. Era extraño. Zer pensó, encontrarse en compañía de un humano que había sufrido un destino similar. Siempre los había visto como el enemigo, como los responsables de la destrucción de su gente durante la última guerra. Pero ahora sentada aquí al lado de Jason, sintió un atisbo de comprensión. Tal vez los humanos no eran tan diferentes después de todo. Jason dijo después de una larga pausa. «¿Cuál es tu plan ahora?» Sarah frunció el ceño. No había pensado tan lejos.
Todo su enfoque había estado en la supervivencia, en superar cada momento sin sucumbir al frío o las criaturas que acechaban los páramos helados. Ahora que estaba a salvo, al menos por el momento, se dio cuenta de que no tenía un plan. No lo sé. Admitió que su voz era más tranquila de lo que pretendía. No tengo a dónde ir. Jason asintió como si entendiera. Bueno, quédate conmigo por ahora, ya resolveremos algo. Ser lo miró sin estar segura de si podía confiar en su oferta. Pero ¿qué otra opción tenía? No tenía barco, ni tripulación, ni esperanza de sobrevivir. Por ahora, ella sola tendría que poner su destino en manos de este humano, este extraño que le había salvado la vida. Pero incluso cuando estuvo de acuerdo, una sensación de aprensión le hizo asentir a Nod. En su Mara era un lugar lleno de secretos, y algo le decía que lo que sea que la había llevado hasta allí, aún no había terminado. Algo mucho más oscuro y peligroso todavía acechaba en las sombras esperando su momento para golpear. Las estrellas fuera de la ventana de la cabina brillaban frías y distantes, ofreciendo poco consuelo mientras Ser se sentaba en silencio junto a Jason. El zumbido de los motores de la nave llenaba el aire, un recordatorio constante de que por ahora se estaban alejando del peligro de abajo. Pero cuanto más volaban desde Mara 7, más profunda era la sensación de inquietud de Sur. La habían entrenado para leer las situaciones, para sentir el peligro antes de que atacara, y ahora mismo sus instintos gritaban que algo no estaba bien. Jason la había rescatado, pero había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué había estado allí y qué lo había traído a un planeta tan desolado y peligroso como Mara 7? «Jason», comenzó a decir con voz cortante. El silencio. «¿Por qué estabas en Mara 7?» La miró brevemente y luego volvió a concentrarse en los controles. Su mandíbula se tensó, y por un momento, Ser pensó que podría ignorar la pregunta, pero después de una larga pausa suspiró. «No te va a gustar la respuesta. Inténtalo». Se reclinó en su asiento frotándose las sienes como si el peso de la verdad fuera demasiado para soportar. «Te lo dije antes, me abandonaron. Pero lo que no te dije es que mi escuadrón fue enviado a Mara 7 a propósito. Éramos parte de una misión encubierta enviada para investigar algo enterrado bajo el hielo». El corazón de Sura dio un vuelco. «¿Algo enterrado?» Jason asintió con tristeza. Nuestro Inel dijo que había una estructura antigua, oculta en las profundidades de la superficie, algo poderoso. Se suponía que mi equipo lo encontraría, estudiarlo e informaría, pero la misión se fue de lado rápidamente. Las criaturas nos eliminaron antes de que llegáramos al sitio. Soy el único que salió con vida. Ser lo miró fijamente su mente. Corriendo una estructura antigua. ¿Qué tipo de estructura? Jason se encogió de hombros, sin embargo su expresión se oscureció. Nadie sabía con seguridad algún tipo de tecnología alienígena más antigua que todo lo que hemos visto. Todo lo que sabíamos era que era lo suficientemente peligroso como para que el comando enviara un escuadrón completo a investigar. Pero subestimaron el planeta. Las criaturas allí abajo no son solo cazadores, están protegiendo algo. Ser sintió un escalofrío recorrer su columna que no tenía nada que ver con el frío afuera. Protegiendo lo que desearía saber, murmuró Jason, pero sea lo que sea, es suficiente para hacer que la gente desaparezca. Apenas salí con vida y ahora, bueno, ahora estamos volando a ciegas por... Un momento. Ninguno de los dos habló. Ser podía sentir el peso de las palabras de Jason presionando sobre ella. La sensación de pavor, espesando el aire a su alrededor, había pensado que lo peor había pasado, que escapar de Mara 7 había sido la parte más difícil, pero ahora se dio cuenta de que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. El rostro de Jason estaba firme. Mientras ajustaba la trayectoria de la nave, nos alejamos lo más posible de Mara 7, pero tengo un presentimiento. Lo que sea que esté ahí abajo no se quedará enterrado por mucho tiempo. Ser sintió un nudo. Apretado en su estómago, las criaturas, el hielo, la sensación de algo acechando. Debajo de la superficie todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos podía entender, y aunque estaban dejando atrás el planeta, no podía quitarse la sensación de que los secretos de Mara 7 los seguirían. A donde quiera que fueran, de repente un pitido agudo resonó en la cabina a los ojos de Jason. Se movieron hacia el panel de control.
Su expresión se endureció. «Tenemos compañía». El pulso de Ser se aceleró. «¿Qué tipo de compañía?» Jason no respondió de inmediato. Sus dedos bailaron sobre los controles haciendo aparecer una pantalla que mostraba una imagen de radar. 2 puntos se acercaban. «Rápido y no eran amigables piratas», dijo con voz tensa. «Deben haber captado la señal de nuestra nave cuando despegamos. Piratas aquí afuera». Los ojos de Cira se abrieron. Con incredulidad, había oído hablar de los Raiders acechando en los bordes de la galaxia, atacando naves que pasaban por lugares remotos. Territorios, pero no esperaba encontrarse con ellos tan pronto después de escapar de Mara 7. Siempre están buscando objetivos fáciles, dijo Jason con los dientes apretados. Y ahora mismo somos blancos fáciles. La nave se sacudió cuando los primeros disparos alcanzaron sus escudos. Ser se agarró al costado de su asiento. Su corazón se aceleró. El rugido de los motores se hizo más fuerte cuando Jason llevó la nave a sus límites, tratando de superar a sus perseguidores. Pero los piratas eran más rápidos, más ágiles y los estaban alcanzando. «No podemos superarlos», dijo Ser. El pánico se apoderó de su voz. «¿Qué vamos a hacer?» Jason no respondió de inmediato. Su enfoque estaba completamente en los controles, pero después de un momento tenso, la miró con la mirada determinada en sus ojos. «Lucharemos antes de que Ser pudiera protestar», accionó un interruptor en la consola y los sistemas de armas de la nave se activaron. La pequeña nave no estaba construida para el combate, pero tenía suficiente potencia de fuego para pelear. Jason disparó de vuelta a sus perseguidores. La nave temblaba violentamente con cada explosión de hit turn. Zira observó el radar con ansiedad mientras los piratas cerraban la distancia. Estaban superados en número y en armamento, y sus posibilidades de supervivencia se reducían a cada segundo, pero se negó a ceder al miedo, no. Después de todo lo que había pasado, alcanzó los controles del copiloto. Sus dedos temblaban mientras activaba el sistema de objetivos. «Puedo ayudar», dijo. Su voz era firme a pesar del caos. «Que los rodeaba, déjenlos acabar con ellos». Jason la miró sorprendido, pero luego asintió. «Está bien, mostrémosles de qué estamos hechos». Con Cera a su lado, lanzaron un contraataque esquivando el fuego enemigo mientras maniobraban por el espacio. Los piratas no esperaban resistencia, y por un breve momento, Ser sintió una oleada de adrenalina cuando una de las naves enemigas explotó en una ráfaga de llamas, pero la segunda nave era implacable, y sus escudos se debilitaban rápidamente mientras intercambiaban fuego. La mente de Cira corrió buscando una salida, y luego vio un denso campo de asteroides más adelante. «Diríjase hacia los asteroides», gritó por encima del ruido de la batalla. «Puedes perderlos allí». Jason dudó por una fracción de segundo. Entonces asintió y ajustó su curso hacia el campo de asteroides. Era un movimiento arriesgado, pero era su única oportunidad mientras aceleraban hacia las rocas flotantes. Ser contuvo la respiración. Un movimiento en falso y se harían pedazos, pero las manos de Jason estaban firmes en los controles y guiaban la nave a través del campo traicionero con práctica y precisión. La nave pirata la siguió de cerca, pero mientras se abrían paso entre los asteroides, Ser vio su oportunidad. Gritó, y Jason disparó la última de sus armas. La explosión iluminó el campo de asteroides y la nave pirata desapareció en una bola de fuego. Por un momento hubo silencio. Ser exhaló. Su cuerpo se desplomó de alivio cuando dejaron atrás el campo de asteroides. Pero el peligro estaba lejos de terminar. El silencio después de la batalla fue casi ensordecedor. Las manos de Cira todavía temblaban mientras se reclinaba en su asiento. Su pecho se agitaba con cada respiración. La adrenalina se desvanecía, dejando su cuerpo exhausto y su mente corriendo. Habían escapado por poco de los piratas, pero la sensación de fatalidad inminente persistía. Jason estaba sentado a su lado. Soltó un largo suspiro, sus manos todavía. Agarrando los controles con fuerza, «Buen trabajo ahí atrás», dijo sin mirarla. «Eso estaba cerca». Cera asintió, su garganta demasiado seca para responder. El campo de asteroides ahora estaba muy lejos, detrás de ellos las estrellas distantes extendiéndose en todas direcciones. Por un momento estuvieron a salvo, pero la forma de la situación la presionó el misterio de lo que había debajo del hielo de Mara 7. Los piratas y la antigua estructura, todo se sentía como piezas de un rompecabezas que era demasiado grande para que ella lo entendiera. Jason ajustó la trayectoria de la nave y la puso en placa automática.
Luego se giró hacia Ser. Necesitamos averiguar qué vamos a hacer a continuación, dijo su tono más serio. Ahora que el ataque pirata no fue una coincidencia, alguien quiere evitar que nos vayamos de Mora. 7 Sera frunció el ceño, ¿pero por qué? Apenas escapamos con nuestras vidas, ¿qué podrían querer de nosotros? Jason se inclinó hacia adelante frotando sus manos como si sopesara sus palabras cuidadosamente. No somos nosotros. Ellos quieren es lo que podríamos saber. Un escalofrío recorrió la columna de Zerg. Ella había sido dejada atrás por su tripulación abandonada para morir en un planeta helado y ahora estaba siendo perseguida por piratas. Era demasiado para hacer una serie de eventos aleatorios. La estructura, dijo en voz baja. No quieren que nadie se entere. Jason asintió. Eso es. Lo que esté enterrado bajo ese hielo no es solo una reliquia antigua, es algo poderoso, algo por lo que la gente está dispuesta a matar. Zerg la mente corrió, pero mi tripulación no sabía sobre la estructura, dijo su voz alzándose por la frustración. Me dejaron porque pensaron que era débil, no por alguna misión secreta. Jason le dirigió una mirada aguda. ¿Estás segura de ese Zerg? El aliento se le quedó atrapado en la garganta. ¿Estaba segura? El recuerdo de su tripulación abandonándola todavía estaba fresco, pero ahora la duda se deslizó si sabían más de lo que dejaban ver, si la habían dejado atrás porque era una carga, o porque no se suponía que descubriera el verdadero propósito de la misión. No lo sé, admitió su voz temblorosa. Pensé que los conocía, pero ahora Jason se inclinó hacia atrás. Sus ojos se entrecerraron mientras la miraba fijamente. La gente puede ser buena para ocultar sus verdaderas intenciones, especialmente cuando hay algo valioso en juego. Ser apretó los puños tratando de procesar la avalancha de emociones que amenazaba con abrumarla. Había confiado en su tripulación con su vida y ahora parecía que le habían estado ocultando secretos todo el tiempo. Pero ¿qué podría ser tan peligroso, tan importante que la dejarían morir antes que arriesgarse a que lo descubriera? Jason se puso de pie. Estiró los brazos y le hizo un gesto para que lo siguiera. Vamos, dijo caminando hacia la parte trasera de la nave. Hay algo que necesito mostrarte. Ser dudó, pero la siguió. La curiosidad y una creciente sensación de miedo la carcomían. Se movieron por los estrechos pasillos de la nave hasta que llegaron a una pequeña bahía de almacenamiento. Jason abrió un compartimento seguro, sacó un pequeño estuche negro, lo dejó sobre una mesa de metal y la miró antes de abrirlo. Dentro había un dispositivo extraño, elegante y metálico, que brillaba débilmente con una luz azul espeluznante. Los ojos de Sira se abrieron de par en par. ¿Qué es eso? Jason exhaló lentamente como si hubiera estado esperando revelar esto por un tiempo. Hace mucho tiempo que esta es la razón por la que mi escuadrón fue enviado a Mara 7. Es un fragmento de la estructura que encontramos debajo del hielo. Ser dio un paso más cerca, sus ojos estaban fijos en el dispositivo brillante. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Era alienígena, antiguo, y sin embargo de alguna manera parecía latir con energía viva, casi un fragmento. Preguntó con su voz. Apenas por encima de un susurro, Jason asintió. Lo encontramos durante nuestro primer barrido del sitio. Los científicos en el comando creen que es una pieza de un sistema mucho más grande, algo diseñado para controlar, algo que aún no sabemos qué. Zeru extendió instintivamente sus dedos, flotando sobre el dispositivo, pero Jason agarró su muñeca antes de que pudiera tocarlo, ¿no? Advirtió con voz baja y seria: no sabemos de qué es capaz. Ya hemos perdido a suficientes personas. Tratando de averiguarlo, retiró su mano. Su corazón se aceleró. ¿Qué hace? Jason negó con la cabeza. Ese es el problema. Es viejo, más viejo que cualquier cosa que hayamos encontrado. Algunos piensan que es un arma, otros piensan que es una llave, lo que sea. Es peligroso y hay gente ahí fuera que haría cualquier cosa para tenerlo en sus manos. Sera sintió que un terror frío se apoderaba de ella. Los piratas, las criaturas, la tripulación abandonada. Todo estaba conectado a este dispositivo, este fragmento de un poder antiguo. ¿Qué se supone que debemos hacer con él? Jason cerró el estuche y lo cerró herméticamente. Necesitamos alejarlo lo más posible de aquí, pero no podemos hacerlo solos. Tengo un contacto, un lugar donde podemos esconderlo hasta que descubramos qué hacer a continuación. La mente de Sira daba vueltas, pero sabía una cosa con seguridad. Nada iba a ser simple nunca más.
No se trataba solo de supervivencia. Estaban atrapados en algo mucho más grande. Una batalla por el control de un poder que apenas entendían antes de que ella pudiera preguntar más. La consola de la nave sonó con una alarma. Los ojos de Jason se dirigieron hacia la cabina y el estómago de Ser cayó. ¿Qué pasa ahora? Jason se apresuró a regresar a la cabina. Ser se cerró detrás. Escaneó rápidamente el radar. Su rostro oscureció otra nave. Murmuró más grande esta vez. El corazón de Zerg latía con fuerza en su pecho mientras se inclinaba sobre su hombro para mirar. Seguro que un gran crucero se acercaba a ellos rápidamente. Demasiado grande para ser piratas. Tenía las marcas inconfundibles de un militar. El barco nos encontraron, dijo Jason con dientes apretados. Zerg, la sangre se le heló. ¿Quiénes son? La mandíbula de Jason se tensó. La gente que no quiere que esta cosa salga. El crucero militar. Apareció en la pantalla del radar, su tamaño empequeñecía su pequeña nave. El pulso de Zeru se aceleró, el miedo y la incertidumbre retorciéndose en sus entrañas. Esto ya no era una persecución aleatoria de los piratas. Quienquiera que los persiguiera tenía recursos, poder y la clara intención de asegurarse de que no escaparan con el fragmento. Los dedos de Jason volaron por los controles. Su rostro se puso en una determinación sombría. Son más rápidos que nosotros y tienen más potencia de fuego, dijo su voz baja pero tensa. Necesitamos pensar rápido si vamos a salir de esto. La mente de Cira corría mientras miraba el punto que se acercaba en la pantalla. Habían escapado las hordas congeladas de Mara 7, lucharon contra los piratas y ahora estaban siendo perseguidos por una fuerza mucho más peligrosa. Cada instinto le decía que entrara en pánico, pero se obligó a concentrarse. Jason había salvado su vida y ahora necesitaba confiar en él nuevamente. ¿Podemos superarlos?, preguntó Ser, aunque ya sabía la respuesta. Jason negó con la cabeza. No en esta nave, nos alcanzarán en minutos. Ser se mordió el labio, sus ojos escaneando las estrellas afuera. No era piloto, pero sus instintos de supervivencia se activaron buscando cualquier cosa, cualquier ventaja que pudieran usar para escabullirse. Y luego lo vio. Allí gritó señalando la pantalla de visualización. Jason siguió su mirada hacia la enorme nebulosa justo delante, arremolinándose con nubes de gas y rayos de luz eléctrica. Era turbulento, impredecible y peligroso. Podemos escondernos allí. Ser dijo que no podrán rastrearnos a través de toda esa interferencia. Los ojos de Jason se entrecerraron mientras estudiaba la nebulosa sopesando los riesgos. ¿Es arriesgado? ¿Podríamos terminar perdidos? ¿O peor? Cera encontró su mirada determinación endureciendo su voz. No tenemos elección. Por un breve momento. Jason vaciló, pero luego asintió. Bruscamente, y ajustó el curso de la nave. ¡Agárrate a algo! La nave se tambaleó hacia adelante mientras Jason aceleraba hacia la nebulosa, las estrellas distantes rápidamente, desapareciendo mientras se sumergían en el caos arremolinado de nubes de gas. La vista fuera de las ventanas se convirtió en una mancha de colores vibrantes y destellos de relámpagos. Iluminando las densas nubes que los rodeaban, el crucero seguía acercándose y rápido, pero cuanto más se acercaban a la nebulosa, más difícil sería para sus perseguidores rastrearlos. Las manos de Jason agarraron los controles con fuerza mientras navegaba a través de las espesas nubes de gas. Los sensores de la nave crepitaban con interferencias. El aire dentro de la cabina estaba tenso cada segundo que se prolongaba a medida que el crucero se acercaba cada vez más. Ser podía sentir el zumbido de los motores de la nave vibrando bajo sus pies. La tensión en la postura de Jason le decía cuán altas eran las apuestas. De repente el radar se apagó. Los sistemas de la nave se vieron abrumados por la nebulosa interferencia. Jason maldijo en voz baja. Sus manos firmes, pero su expresión era sombría. «Ahora estamos volando a ciegas». Su estómago se retorció mientras la nave se sacudía y se sacudía. Navegando a través de corrientes impredecibles de gas y electricidad, se agarró al borde de su asiento. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Pero a pesar del peligro, sintió una extraña sensación de alivio. El crucero ya no podía rastrearlos. «Aquí dentro los perdimos», preguntó Ser con la voz tensa por la tensión. Jason miró la pantalla oscura del radar y luego negó con la cabeza. «Hemos ganado algo de tiempo, pero enviarán sondas. No pasará mucho tiempo antes de que vuelvan a encontrar nuestro rastro». Ser apretó los puños con la frustración hirviendo en su interior.
¿Por qué están tan decididos a atraparnos? Somos solo 2 personas en una nave pequeña. ¿Qué tiene de importante ese fragmento? La mandíbula de Jason se tensó mientras miraba la caja sellada que todavía descansaba en la bahía de almacenamiento. Ese fragmento no es solo una pieza de tecnología alienígena, es parte de algo mucho más grande. El comando cree que podría ser un arma, una que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Los ojos de Cira se abrieron de par en par. Un arma. Jason asintió con tristeza, o peor aún. Nadie sabe con certeza qué hace, pero sea lo que sea, es poderoso y eso lo hace peligroso. Hay facciones, ejércitos, corporaciones que matarían para tenerlo en sus manos. Es por eso que nos persiguen. La mente de Zerg corría mientras procesaba sus palabras. Un arma que había pensado que su supervivencia era lo único en juego, pero ahora parecía que el fragmento que llevaban podría cambiar el destino de mundos enteros. El peso de esa realización la presionó, llenándola con una sensación de pavor que no había sentido antes, pero ni siquiera sabemos qué hace, dijo Ser. Su voz vaciló. ¿Cómo pueden estar tan seguros de que vale la pena? Todo esto, Jason, suspiró, frotando la nuca. Ese es el problema. La gente teme lo que no entiende y cuando algo tan antiguo y poderoso aparece no hacen preguntas, solo quieren controlarlo antes de que alguien más lo haga. Una sacudida repentina sacudió la nave, y Ser jadeó agarrando su asiento con fuerza. Jason maldijo de nuevo, sus manos volando sobre los controles. La nebulosa nos saca del rumbo. Necesitamos estabilizarnos afuera. Los colores arremolinados de la nebulosa se hicieron más intensos. La nave tembló violentamente mientras era sacudida por las corrientes impredecibles. El sonido del motor esforzándose llenó el aire y por un momento Cera temió que no pudieran atravesarlo. «Vamos, Jason», murmuró. En voz baja, su concentración se intensificó mientras luchaba por mantener la nave firme. Un poco más. Otra sacudida. Y luego de repente la nave se rompió. Libre de la turbulencia, el temblor se detuvo y las nubes de gas arremolinadas se diluyeron, revelando un claro tramo de espacio por delante. Ser exhaló. Su cuerpo se hundió de alivio. «Terminamos». Jason asintió. Su agarre en los controles finalmente se relajó por ahora, pero no podemos permanecer al aire libre por mucho tiempo. Necesitamos encontrar un lugar para aterrizar y reagruparnos. Ser miró la pantalla de visualización que escaneaba las estrellas que tenían delante. Habían escapado de un peligro, pero ella sabía que había muchos más esperándolos. El fragmento que llevaban era más que una reliquia, era una clave para algo mucho más grande, y fuera lo que fuera, no los dejaría ir tan fácilmente, mientras Jason establecía un nuevo curso. Los pensamientos de Ser se desviaron de regreso a Mara 7, al páramo helado, y los secretos enterrados, bajo el hielo. Apenas había sobrevivido a los horrores de ese planeta, pero ahora se dio cuenta de que el verdadero peligro no estaba detrás de ellos, estaba por delante. Silencio. Dentro de la cabina había un gran peso mientras la nave navegaba por el tranquilo tramo del espacio. La nebulosa turbulenta se había desvanecido. Tecnología, escáneres, armamento y dispositivos de comunicación. Un hombre alto y ancho de hombros con un brazo cibernético estaba de pie en el centro, su mirada penetrante fija en ellos mientras entraban. «Jason, el hombre», dijo su voz baja. «No esperaba volver a verte tan pronto. ¿Qué te trae de vuelta a Fallos 9? Jason asintió en señal de saludo. «Rennick, necesito un favor». Los ojos de Rennick se entrecerraron mientras cruzaba los brazos. «El favor, ya sabes. Los favores no son baratos por aquí». Jason tomó el estuche a su lado y lo abrió lo suficiente para mostrar el fragmento brillante dentro. La expresión de Rennick cambió de inmediato, sus ojos abriéndose en reconocimiento. «¿Es eso lo que creo que es?» Jason asintió. «Es parte de algo grande y peligroso, tenemos que esconderlo, y a nosotros mismos». Rennick estudió el fragmento por un largo momento antes de asentir. Lentamente. «Está bien, estás en serios problemas». «Jason, pero te ayudaré por un precio». La mandíbula de Jason se tensó, pero no discutió. «¿Qué quieres?» Rennick sonrió. Su mirada se dirigió rápidamente a Ser. «Necesito a alguien con sus habilidades, si ella me ayuda con un trabajo. Te mantendré en esa cosa». Trato oculto. Los ojos de Cira se abrieron de sorpresa. «¿Qué tipo de trabajo?» La sonrisa de Rennick se hizo más grande.
Solo un poco de reconocimiento. Nada demasiado peligroso a menos que te atrapen. Zer miró a Jason, quien asintió levemente. No era una situación ideal, pero se habían quedado sin opciones. Si quería permanecer oculta y mantener el fragmento a salvo, tendría que seguirle el juego. Bien, Sera dijo con voz firme. Lo haré. Renk aplaudió. Bien, vamos a empezar. El peso de la petición de Rennick se apoderó de Ser mientras se preparaba para la misión. Ella y Jason se habían quedado sin opciones y ayudar a Renk era la única forma en que podían garantizar su seguridad. La importancia del fragmento se cernía sobre su mente. No era solo una reliquia, era un trozo de algo mucho más grande. Sera podía sentirlo como una picazón en el fondo de su mente que la atraía y la hacía preguntarse qué poder realmente yacía debajo de la superficie lisa del dispositivo alienígena. Pero por ahora, el enfoque tenía que estar en Survival Renk, informó a Ser sobre su misión, una misión de reconocimiento en un planeta cercano a L12, una colonia minera, controlada por un poderoso sindicato que Renk había estado vigilando de cerca. El sindicato había tomado recientemente posesión de tecnología que Renk quería en Telón, algo que podría estar conectado con el fragmento que llevaban. Será rápido. Renk le aseguró que aunque Ser no le creyó, entra, reúne lo que necesito. Y sal, pero ten cuidado. El sindicato no ve con buenos ojos a los intrusos. Ser. Se encontró con la mirada de Jason cuando terminó de prepararse. Hubo un entendimiento silencioso entre ellos. Esta misión no se trataba solo de ayudar a Renk. Se trataba de ganarles a ambos más tiempo para descubrir cómo lidiar con el fragmento y las fuerzas que los perseguían. Jason la llevó a un lado antes de que se fuera. ¿Estás segura? ¿De esto? Preguntó en voz baja. No confío en Renk, pero no tenemos muchas opciones. Ser asintió. Necesitamos su protección al menos por ahora. Una vez que termine esto, tendremos tiempo suficiente para Español descubrir nuestro próximo movimiento. La expresión de Jason se suavizó y le dio un asentimiento de aprobación. Solo ten cuidado ahí afuera, te estaré esperando con eso. Sera abordó una pequeña y discreta lanzadera que Renk proporcionó era rápida y ágil, perfecta para una misión sigilosa. Cuando la lanzadera despegó, Sera sintió la familiar tensión en sus entrañas, el peso de lo desconocido presionándola. El plan era simple: aterrizar cerca de la colonia, infiltrarse en la sede del sindicato y recuperar la información que Renk necesitaba. Pero mientras la lanzadera avanzaba a toda velocidad por el espacio, Ser no podía quitarse la sensación de que las cosas estaban a punto de volverse mucho más complicadas. También apareció a la vista el 12, su superficie roja polvorienta, marcada por extensas operaciones mineras e instalaciones industriales. El corazón de Sira se aceleró mientras descendía a la atmósfera. Con las manos firmes en los controles, aterrizó la lanzadera en un barranco oculto, lo suficientemente lejos de la colonia, como para que nadie notara su llegada, pero lo suficientemente cerca para llegar allí rápidamente a pie. La instalación se alzaba en la distancia, rodeado de altos muros y patrullado por guardias. Sera se subió la capucha y se ajustó el equipo antes de partir. El acercamiento fue silencioso. Las sombras del terreno rocoso le ofrecían cobertura mientras se acercaba al perímetro de la instalación. Una vez que llegó al muro, Sera lo escaló fácilmente. Sus años de entrenamiento hicieron efecto mientras se movía, rápida y silenciosamente. Dentro de la instalación había un laberinto de pasillos de metal y maquinaria industrial. El zumbido de las operaciones mineras vibrando a través del piso bajo sus pies. Ser se movió con cautela, manteniéndose en las sombras mientras se dirigía hacia el centro de datos del sindicato. Sabía que Rennick Sandel era bueno. Él había trazado el mapa de la instalación para ella, pero incluso con su guía no podía permitirse el lujo de ser descuidada. El sindicato no era solo. Cualquier organización criminal eran despiadados y tenían ojos en todas partes. Después de lo que pareció una eternidad de escabullirse por la instalación Sera, finalmente llegó a su objetivo. El centro de datos estaba fuertemente custodiado, pero Renk le había dado una herramienta, un pequeño dispositivo elegante, que le permitiría eludir los sistemas de seguridad sin hacer sonar ninguna alarma. Ser se acercó a la terminal de acceso con el corazón latiendo en su pecho.
insertó el dispositivo y observó cómo la pantalla parpadeaba los protocolos de seguridad eludidos en segundos. La puerta del centro de datos se abrió con un suave silbido y Sarah se deslizó dentro. Filas de servidores llenaron la habitación, el suave zumbido de la transferencia de datos. El único sonido, Sarah se movió, rápidamente sacando una unidad de datos, la terminal principal y la descarga de la información que Renk había solicitado. La barra de descarga se llenaba lentamente cada segundo, sintiéndose como una eternidad. Entonces, justo cuando la descarga se completó, las alarmas sonaron y la sangre de Zerk se heló. Sacó el disco de la terminal y corrió hacia la salida. Su mente corría de alguna manera. El sindicato la había detectado, tenía que salir ahora. Se lanzó por los pasillos, el sonido de guardias gritando y armas repiqueteando, resonando detrás de ella. Su corazón latía en sus oídos cuando llegó al muro perimetral, y lo escaló en un tiempo récord, cayendo al otro lado, justo cuando un reflector pasó por su posición. Ser cayó al suelo corriendo con las piernas ardiendo por el esfuerzo, mientras corría de regreso hacia el transbordador detrás de ella. La instalación estaba llena de actividad, pero no miró atrás, no podía permitirse hacerlo. Cuando llegó al transbordador, sus pulmones estaban en llamas y su cuerpo envejeció. De cansancio lanzó el transbordador al cielo. La adrenalina corría por sus venas mientras se alejaba a toda velocidad de la superficie del planeta. No se relajó hasta que el planeta era un punto distante detrás de ella, e incluso entonces el peso de lo que acababa de robar la presionaba fuertemente. Cualquier información que estuviera en ese disco era lo suficientemente importante para que el sindicato matara por Ser. Estableció el curso de regreso a Fos 9. Su mente corría con las posibilidades. Esto ya no se trataba solo de ayudar a Renk. La inteligencia que había reunido tenía la sensación de que estaba conectada con el fragmento que llevaban, y si ese era el caso, estaban en una situación más profunda de lo que nunca habían imaginado. En el otoño de 9, Ser regresó a la colonia con el disco de datos firmemente apretado en su mano. Jason la estaba esperando en la plataforma de aterrizaje. El alivio se apoderó de su rostro cuando la vio. «Lo lograste», dijo. Su voz se llenó de alivio y tensión. Ser respondió entregándole el disco de datos. «Necesitamos ver qué hay en esto». Renk ya estaba esperándolo en la sala de tecnología. Su expresión era seria cuando tomó el disco y lo conectó a su sistema mientras los datos se cargaban en la pantalla. Ser y Jason se quedaron mirando cómo se desenredaban los archivos encriptados. La información era vasta, esquemas, informes y archivos detallados del fragmento, pero cuanto más leían, más oscuras se volvían las implicaciones. El fragmento no era solo una pieza de tecnología alienígena. Era parte de un sistema más grande, un dispositivo antiguo que podía controlar campos gravitacionales, vender espacio e incluso abrir agujeros en la realidad. «Esto será», susurró su voz llena de horror. «Esto podría destruir mundos enteros». Renk asintió con tristeza. «Es por eso que el sindicato, los militares, todos lo persiguen. Quien controle esta tecnología controla la galaxia Cerus». Estómago retorcido, habían pensado que se estaban escondiendo de piratas y mercenarios, pero ahora sabían la verdad. Estaban en medio de una carrera por el poder máximo, uno que podría revolucionar la galaxia misma. Jason dio un paso adelante, su expresión dura. «No podemos dejar que nadie ponga sus manos en esto». La sonrisa de Renk se desvaneció, reemplazada por una determinación fría. «Entonces será mejor que averigüemos cómo destruirlo». El peso de su misión se apoderó de ellos mientras permanecían en la habitación, con poca luz. El fragmento que llevaban no era solo una reliquia, era una bomba de tiempo, y el destino de incontables mundos dependía de su próximo movimiento. Zera miró a Jason con una determinación de acero en sus ojos. «Cueste lo que cueste, no podemos dejar que esto caiga en las manos equivocadas». Jason asintió con la mandíbula y dijo que estaba de acuerdo. «Esto termina con nosotros». Y así, con el fragmento escondido y su misión clara, Ser y Jason se prepararon para la última etapa de su viaje, una que determinaría el destino de la galaxia y su lugar en la batalla por el poder máximo. Pero una cosa era segura: ya no eran solo sobrevivientes, eran la última línea de defensa contra una fuerza que podía desentrañar todo.